Queridos hermanos, feliz domingo. Nos encontramos ya en la semana 21 del tiempo ordinario. Meditamos hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y dice el texto del Evangelio que Jesús iba pasando por una región llamada Cesarea de Filipo. Y en ese momento decide hacerle una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Ya hemos meditado esta palabra en otras oportunidades, pero recordemos que esta pregunta de Jesús no es una pregunta existencial. Jesús sabe quién es el mismo Dios, es el enviado de Dios, tiene una misión y Él tiene conciencia de esa misión. Pero la pregunta, que podía entenderse como capciosa, va más dirigida a sus discípulos, para que les reconozcan, porque Él viene enseñándoles, Él viene mostrándose. Y el, el- la pregunta que Jesús hace, más que, más que existencial, puede ser una pregunta teológica. Y en ese momento es donde Pedro hace la confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios, eh, tú eres el Mesías. Y Jesús en aquel momento delega sobre Pedro la vicaría de su iglesia. En aquel momento Jesús le dice a Pedro que él será la piedra firme, que él tendrá un poder que no le corresponde, el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo. Jesús le está diciendo a Pedro que la iglesia, el poder de la iglesia va a residir en él, pero que la iglesia es, cuando le dice que las puertas del infierno no podrán con ella, es porque la iglesia es inmortal. El poder de la vida eterna, el poder de curar en nombre de Jesús, se delega a esa iglesia que Él está fundando, que Él está dando a conocer. Y lo más importante es que Jesús, hay muchas perspectivas en la pregunta. Primero, la perspectiva de que Dios sabe quién es Él, pero Dios quiere saber quién creemos nosotros que es Él. Esa es la segunda perspectiva. Todos tenemos una idea de Dios, todos tenemos un concepto de Dios, y el que lo aclara verdaderamente es aquel que reconoce a Jesucristo. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque, porque todas hacen una idea de Dios, pero Dios tiene su propia definición de sí, de su, de su mensaje, de su misericordia, de su amor. Por eso es interesante la palabra de hoy. Cuando, cuando Jesús hace esta pregunta, nos está diciendo que hay muchas aproximaciones a quién es Él, como hay muchas religiones que buscan de Él, pero solo una es verdadera: aquella que deja que Dios descubra al hombre. Y esa es la última reflexión. Es Jesús quien define, es Dios quien define al hombre, es Dios quien le da consistencia al valor del hombre. Pedro podría seguir siendo un pescador en la historia de la humanidad. Pedro podría ser un discípulo más, pero es Jesús quien define la misión de Pedro. Tú eres la piedra, tú eres quien va a tener sobre tus hombros el poder de, de dirigir, de administrar todos los sacramentos y toda la gracia divina. Es Jesús quien nos da a nosotros, dice los documentos de la Iglesia Católica, es Dios quien le da respuesta al hombre, es Dios quien realza la dignidad del hombre. Y Jesús no le está dando a Pedro un título, Jesús le está delegando a Pedro un servicio, como a nosotros, como a la familia, como al esposo, con los hijos, como a los hijos con los padres. Y ahí está la gran enseñanza de esta palabra. Es cierto, es cierto que todos tenemos ideas y eso es legítimo, todos tenemos concepciones distintas, y eso es permitido, pero Jesús escuchó varias definiciones de quién era Él, pero solo una fue la que le permitió
la que le permitió declarar delante de sus discípulos. Y dice el texto del Evangelio, le pidió a sus discípulos que ya no le contaran a nadie porque ahí estaba la respuesta. Pidamos al Señor que nos ayude a definirnos, que nos ayude a conocernos cada vez más. Que el Señor en este domingo te bendiga y bendiga a toda tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.